Hola mis amigos adictos a la carpintería, están nuevamente en un tutorial de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna junto a su servidor Domingo Freire. Aquí desde Caracas, Venezuela les voy a explicar a todos ustedes de habla hispana cómo podemos hacer para establecer correctamente las medidas que involucran las diferentes piezas de cualquier gavetero. Vamos a tomar como ejemplo uno que hice por acá hace unos días en este escritorio y te voy a dar un montón de gráficas a las cuales le vas a hacer captura de pantalla para que puedas comprender de dónde salen las medidas, tanto de los cajones, de cómo colocar las tapas de gavetas y lo más importante que a veces nos vuelve locos, saber en cualquier cantidad de gavetas y con cualquier tamaño de cuerpo de mueble de nuestro gavetero, el cómo colocar las diferentes alturas de las correderas. Porque ya me han echado el cuento en varios lugares donde venden diversos tipos de herraje que los carpinteros parecen no conocer exactamente la lógica de cómo establecer las alturas de las gavetas, porque van con su flexómetro o su metro y en los lugares de exhibición empiezan a tomar las medidas de cuánto mide de una gaveta a la otra o de una corredera a la otra, y eso es porque de verdad desconocen la lógica que hay detrás de la altura de las gavetas. Y bueno, mucho peor cuando simplemente copiamos un plano que bien nos funciona para un mueble como los que puedes ver en diversos tutoriales en este canal, pero no sabes llevarlo a las necesidades específicas de las medidas de lo que te pida tu cliente o de lo que quieras hacer para ti. Y en este video te voy a enseñar de principio a fin cómo puedes dimensionar cada pieza del gavetero de la medida que tú quieras y con el número de gavetas que tú consideres necesario. Toda la explicación de este tutorial te la voy a hacer para la aplicación de correderas telescópicas o como se conoce en muchos países, correderas full extension. Y en particular hoy voy a mostrarte las correderas de DTC, que puedes conocer sus características entrando en su sitio web dtcvenezuela.com. Ahí vas a tener las características específicas de este y cualquiera de sus productos. Las correderas telescópicas o correderas full extension tienen varias características que nos facilitan el cómo establecer las medidas de su colocación y las medidas de las alturas que diferencian un cajón del otro para que podamos hacer un gavetero con 3, 4, 5 gavetas, las que tú necesites. Porque si bien nos parece muy bueno cuando estamos empezando en la carpintería, cuando logramos colocar una gaveta, podemos avanzar a colocar dos y ya nos sentimos unos maestros, pero en realidad cuando queremos ser un poco versátiles o más abiertos en poder responder a diferentes muebles, necesitamos hacer muebles con 3, 4, 5 gavetas cuando estamos diseñando, por ejemplo, un armario, un closet, o como el caso de lo que vamos a ver hoy, un gavetero con 3 gavetas que va a ir debajo de un escritorio. Y las correderas telescópicas pues nos favorecen el cómo colocarlas facilito. Entre sus características tienen el que se llaman full extension porque abren totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permiten que el cajón abra totalmente. La gaveta nos permite que el espacio total lo veamos o tengamos acceso a él una vez que abramos la gaveta. La corredera consta de dos partes que si vemos por acá al abrirla, tenemos este ganchito que tenemos por acá que nos permite separar, con moverlo acá, separar la parte que va sujeta al cajón y la parte que va sujeta a las paredes o al cuerpo de nuestro mueble. ¿Qué es lo bueno que tienen el sistema de agarre de estas correderas? Que los tornillos que instalan tanto en el cajón como en el cuerpo del mueble van centrados, lo que nos permite establecer el centro del herraje y en consecuencia que llevemos de forma centrada tanto en el lateral de nuestro cajón como en todas las piezas para considerar dónde va colocado y ubicado todo en el espacio entre el cajón y luego trasladarlo a las paredes de nuestro mueble. Hay varias cosas importantes que tenemos que conocer de esta corredera. Primero, ya viste que tiene dos piezas, que este es el ganchito que nos permite separar la que va sujeta al cuerpo del mueble de la que va sujeta al cajón. En cuanto a la que sujeta al cajón, vamos a colocarla con esta parte, esta pestaña que ves acá, como tope en la parte delantera. Aquí va a estar el tope que coincide con la tapa de la gaveta que colocaremos luego en el cajón. Por lo tanto, esta es la parte de adelante de la corredera. Luego por acá encajará con esta partecita que está conectada al cuerpo de nuestro mueble. Estas correderas vienen en varios largos y el largo es exactamente el mismo largo que le colocaremos a la pieza lateral del cajón. En el caso de las de DTC vienen desde 25 centímetros de largo hasta 60 con intervalos de 5 centímetros entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que las hay
de 25, de 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 centímetros. Estas en especial tienen muy buen soporte del peso porque soportan hasta 45 kilogramos, lo que es más que suficiente para el rendimiento de una gaveta, incluso como las que utilizamos en las cocinas para soportar ollas y objetos muy pesados. En cuanto a la pieza que va sujeta con el cuerpo de nuestro mueble, es esta que está acá arriba. Y tenemos que tener dos cosas en cuenta, que acá va a estar totalmente a ras con respecto al frente del lateral de nuestro mueble y que si la vemos de esta manera, su espesor, su grosor es de media pulgada. Esta medida es muy importante para que luego establezcamos las medidas de las piezas de nuestros cajones. Y a partir de ahora, muy atento para hacer las capturas de pantalla de todas las gráficas que acabo de desarrollar para ti, para que aprendas a hacer este gavetero con 3 gavetas que está totalmente diseñado para ser fabricado con tableros de 18 milímetros de espesor. Y aquí vamos a hablar de repente en milímetros o centímetros, porque es el sistema métrico decimal el que es el adecuado para establecer unas medidas más precisas en todos los tableros. Nuestro gavetero de hoy pues tiene 3 gavetas. Y básicamente tenemos dos partes o dos piezas que considerar, el gavetero y las gavetas. En cuanto al gavetero, tenemos pocas piezas que lo conforman. Fíjate de entrada que él no tiene una pieza en el piso. En morado vemos que tenemos dos piezas laterales que tienen 580 milímetros de profundidad o de ancho por 692 milímetros que son la altura. ¿Por qué 692 milímetros? Porque este gavetero, al ser hecho de 18 milímetros, tiene que llegar a medir 71 centímetros de altura, que lo vamos a compensar con la pieza que ves arriba, la pieza rojita o en fucsia, que es la pieza del techo de nuestro mueble, que mide 600 milímetros de ancho por 580 de profundidad. Esos 18 milímetros de grosor nos van a permitir que las piezas laterales nos lleguen a la altura de 71 centímetros o 710 milímetros. La pieza de fondo es la que ves en amarillo, que tiene 564 milímetros de ancho y 692 milímetros de altura. Y la pieza que ves en verde es la pieza del rodapié frontal, que tiene de ancho 564 milímetros por 110 milímetros de altura. En esta gráfica ves cómo quedan ensambladas las diferentes piezas para conformar el cuerpo de nuestro mueble. En cuanto a las gavetas que van a ir en la parte interna, vamos a tener 3 gaveteros que cada uno tiene las siguientes piezas. En cuanto al cajón, que por cierto yo llamo cajón a la caja interna y cuando le colocamos la tapa es que lo suelo llamar gaveta. Para mí eso es una gaveta, pero bueno, eso es algo muy particular mío. En cuanto al cajón, lo vamos a conformar con dos piezas laterales que las vemos aquí en amarillo, cuya profundidad es de 500 milímetros y la altura es de 140 milímetros. Fíjate que, como te dije ya anteriormente, cuando hablamos de las correas telescópicas, vamos a utilizar una correa de 50 centímetros o 500 milímetros y de ahí viene dada la profundidad o el largo de nuestras piezas lateral de cajón. También tenemos unas piezas frontal y posterior que aquí las podemos ver en un color fucsia, un color así como rojito, y tenemos que utilizar dos, una en el frente y otra posterior y miren exactamente lo mismo, 503 milímetros de ancho y los mismos 140 milímetros de altura que tenía nuestra pieza lateral. En cuanto a la pieza de fondo, yo estoy utilizando igualmente una pieza sólida de 18 milímetros, que muchas personas utilizan un sistema encastrado con otro tablero, pero bueno, yo te estoy mostrando con una pieza del mismo material de fabricación de todo el mueble. Y esta pieza en color verde, en este caso, tiene 503 milímetros de ancho por 464 milímetros de profundidad. Estos 464 milímetros de profundidad obviamente son los 500 milímetros que tiene nuestro lateral, que están en amarillo, menos 36 milímetros, que son multiplicados por 2 los 18 milímetros que tendría de grosor la pieza del listón delantero y posterior del que acabamos de hablar. En cuanto a la tapa de la gaveta, la tapa de nuestra gaveta va a medir 20 centímetros o 200 milímetros de altura y 596 milímetros de ancho. Al dimensionar nuestros cajones tenemos que entender que hay un espacio que ocupa nuestra corredera, un espacio que es un volumen que vemos acá, en el cual hay una diferencia entre el lateral externo de nuestro mueble, el espacio interno o la parte interna de este lateral, hay un espacio que ocupa la corredera
y lo que va a ser el ancho de nuestro cajón interno. Eso lo podemos ver en esta gráfica, considerando que tenemos un mueble totalmente fabricado con material de 18 milímetros de espesor, en el que establecemos un ancho externo de nuestro mueble de 600 milímetros. Y como mide 18 milímetros el material con el que lo estamos fabricando, los laterales le vamos a restar 36 milímetros y tendríamos el ancho interno, el nicho interno que vamos a tener en nuestro gavetero, que mide 564 milímetros. ¿Te acuerdas que te dije que nuestra corredera ocupaba un espacio de media pulgada? De ahí que si tenemos media pulgada por lado, consideramos un total de 1 pulgada, que es lo que ocuparían ambas correderas, la izquierda y la derecha, y vamos a tomar en cuenta que son 25 milímetros. Y si nosotros restamos ese espacio interno de 564 milímetros menos 25 milímetros, sabemos que el ancho total del cajón que vamos a colocar en nuestro gavetero mide 539 milímetros. Y como los laterales están hechos con un material de 18 milímetros de espesor, pues le restamos 18 por 2, que son 36 milímetros, y los 539 milímetros menos 36 milímetros tendríamos el resultante que el listón frontal y posterior para hacer esta gaveta mediría 503 milímetros de ancho. En este video te estoy dando características para que logres hacer un gavetero como el que ves en la gráfica, que también funciona parecido a este que ves aquí en físico. ¿Por qué te digo que parecido? Porque en ambos las medidas están determinadas pensando en que lo puedas utilizar de forma independiente, como el de la gráfica, o ponerlo en la parte inferior de un escritorio y que te funcione como una de las patas. De ahí muchas de las medidas que estás viendo en las gráficas. Por ejemplo, la altura de 710 milímetros o 71 centímetros es la altura estándar de una pata metálica o de cualquier pata de escritorio. De ahí que te la estemos dando de esa manera para que funcione sin el escritorio o con el escritorio. Algo importante de las medidas de cualquier escritorio es que en líneas generales el estándar de la profundidad de la superficie que funciona en un escritorio son 60 centímetros desde la parte de delante hacia atrás, la profundidad, o 600 milímetros. Si te fijas en la gráfica, te muestra que la parte superior o el techo de nuestro mueble no mide 60 centímetros, no mide 600 milímetros de profundidad, mide 580. ¿Y por qué es esto? Porque la idea es que te funcione como en este que ves por acá. Si tenemos una superficie de 60 centímetros, pues le vamos a restar 2 centímetros en la parte frontal para que la tapa de nuestra gaveta quede inmersa por debajo de la superficie de nuestro escritorio. En resumen, nuestro cuerpo de mueble de este gavetero mide 600 milímetros de ancho por 710 milímetros de altura por 580 milímetros de profundidad. Y para establecer las alturas, tenemos que considerar que las correras las vamos a agarrar de las piezas laterales que miden 18 milímetros menos de largo de lo que es el total de la altura de nuestro mueble. Miden 692 milímetros de altura. Y tenemos un rodapié que, si bien mide 110 milímetros de alto, o sea 11 centímetros, estamos tomando en cuenta que nos quede solapado 1 centímetro, por lo que vamos a considerar que el área visible de ese rodapié son realmente 10 centímetros. Ese centímetro lo va a tapar la tapa de la gaveta o de la primera gaveta de nuestro gavetero. Y ahora muy atento porque vamos a entrar en materia matemática. Todas las medidas que vamos a decirte o que vamos a tomar en cuenta ahorita, las vamos a considerar desde abajo hacia arriba en la pieza lateral de nuestro gavetero. Ahí es donde vamos a colocar las correras a las diferentes alturas de cómo nos interesa hacer el gavetero. Algo crucial en esto es que nuestro rodapié tiene de altura 110 milímetros y el área visual, que lo que logramos ver desde el frente, son solamente 100 milímetros, porque la primera tapa de gaveta la estamos haciendo para que solape aproximadamente 1 centímetro, 10 milímetros. Al ver esto, sabemos que si la altura total de nuestro mueble son 710 milímetros, si le restamos esos 100 milímetros de lo que vemos frontalmente en nuestro rodapié, lo que nos queda como espacio para distribuir esas 3 gavetas son 610 milímetros de altura.
En esos 610 milímetros de altura tenemos que distribuir las gavetas que queramos. En nuestro caso van a ser 3. Por lo tanto, vamos a dividir 610 entre 3. Y eso nos va a dar 203.333333. Eso es un número que no vamos a poder controlar. Y yo te aconsejo que ya sabiendo que yo, Domingo Freire, te recomienda que la luz adecuada entre gavetas sean 3 milímetros, pues tú vas a llevarlo a que la altura que te dio fueron 203 milímetros. Y esto va a hacer que perdamos 1 milímetro en la altura final arriba del todo. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Sabiendo esto, vamos a tener 3 medidas iguales de 203. Y si 3 milímetros es la luz que va a estar arriba de cada tapita de gaveta, pues le vamos a restar esos 3 milímetros a los 203 y sabremos que la tapa de gaveta para este caso va a ser 200 milímetros, o bueno, lo que son 20 centímetros de altura, lo cual te voy a explicar que también es importantísimo para que lo llevemos luego a la altura del listón interno de los cajones de nuestro gavetero. Hago una pequeña pausa aquí para que veas la importancia de que hayamos seleccionado el uso de la correa telescópica, que ya te dije hace unos minutos que lo bueno que tiene es que está pensada para que todos pensemos en los centros. Los tornillos de instalación de ambas partes de la correa están puestos totalmente centrados en ambas piezas. ¿Para qué? Para que colocando la correa centrada en el cajón, a nivel de la altura me refiero, estemos ubicándola fácilmente luego y trasladando su medida en el lateral de nuestro mueble. Fíjate que la correa está totalmente centrada con el cajón, con el lateral del cajón, y este por supuesto que está centrado con la tapa de la gaveta. Ya sabemos entonces que nuestra correa telescópica va a ir ubicada en la mitad del cajón. Esto va a hacer que coincida la mitad tanto del lateral del cajón como de la tapa frontal. Y recordemos que nuestra tapa frontal mide 200 milímetros de altura. Sabiendo esto, vamos a ubicar nuestra primera corredera, la de la gaveta inferior. Y vamos a recordar que tenemos un rodapié que mide 100 milímetros de altura, el área visual que llegaría al borde inferior de esa tapa de gaveta. Por lo tanto, ahorita, si nosotros vemos nuestra tapa de gaveta que mide 200 milímetros de altura y buscamos cuál es su mitad, pues 100 milímetros más. Y esto nos da que la primera corredera, la primera mitad de toda esa gaveta está en la suma de los 100 milímetros de altura que vemos del rodapié más los 100 milímetros de altura que son la mitad de nuestra gaveta, dándonos que en la pieza lateral de nuestro mueble la primera altura de nuestra gaveta está a 200 milímetros, a 20 centímetros. A partir de aquí vamos a ubicar las gavetas que vienen arriba de esta primera gaveta, que es la que está en la parte de abajo. Ahorita vamos a ubicar la segunda gaveta, que es la gavetica del medio. Y te puedes guiar en líneas generales por una regla que te dice que entre una gaveta y otra de altura, entre la ubicación de la corredera, vamos a considerar que la medida que tenemos que llevar desde la primera a la segunda corredera es la suma de la altura de la corredera más la luz, los 203 milímetros de los que hablamos. Y si bien puedes llevarte por esta regla, yo te aconsejo que sepamos la lógica de dónde vienen estos 203 milímetros. Si te fijas, la primera corredera la ubicamos a 20 centímetros o 200 milímetros de altura. Y de ahí en adelante, ¿cómo llegamos hasta la segunda corredera? Pues vamos a tener que trasladarnos 100 milímetros más, que serían la segunda mitad de la altura de la primera tapa. Tendríamos la luz de 3 milímetros y luego tendríamos los 100 milímetros de la primera mitad, de la mitad de más abajo de nuestra segunda gaveta. Si sumamos 100 más 3, tenemos esos 203 milímetros, con lo que la altura en la que ubicaríamos la corredera en la pieza lateral de nuestra segunda gaveta serían 403 milímetros. Y haríamos algo similar para irnos a la altura de la tercera gaveta, que es la gaveta que está más arriba. Esta tercera gaveta, que es la última desde abajo hacia arriba, pues tendríamos que repetir la misma operación que hicimos para saber cuál es la altura de la corredera. Le podemos sumar directamente la sumatoria de la altura de la tapa de gaveta más la luz, que son 203 milímetros,
O podemos llevar el razonamiento de sumar la segunda mitad, los 100 milímetros de altura de la tapa de la segunda gaveta, más los 3 milímetros de luz, más la primera mitad de esa gaveta en sí, que también son 100 milímetros. 100 más 100 más 3 serían los 203 milímetros, que al sumárselos a los 403 milímetros donde ubicamos la segunda corredera, pues nos resultaría que la tercera corredera que colocaríamos en el lateral de nuestro mueble estaría a 606 milímetros de altura. Ahí vamos a trazar una línea perpendicular con respecto al frente y vamos a colocar la pieza de nuestra corredera telescópica que va en esa parte del mueble. Recuerda que tienes que colocar al ras con el frontal la pieza que te indiqué ya anteriormente en la corredera telescópica. En esta gráfica tienes un resumen de todo esto que te acabo de explicar y de a qué altura van específicamente colocadas cada una de las correderas de nuestras tres gavetas. La primera, desde abajo hacia arriba, va colocada a 200 milímetros de altura, la segunda va ubicada a 403 milímetros de altura y la tercera a 606 milímetros. Analicemos esta gráfica para que veas algo muy interesante. Fíjate que tenemos el rodapié al cual le solapamos 1 centímetro o 10 milímetros, por lo tanto el área visual que tenemos frontalmente son 100 milímetros de altura y ya ubicamos nuestras tres correderas, nuestras tres gavetas con las tres tapas de gavetas según la medida que nos resultó dada la altura de 61 centímetros que teníamos desde esos 100 milímetros que veíamos en nuestro rodapié hasta el final de nuestro mueble, que en total mide 710 milímetros de altura o 71 centímetros de altura. ¿Te acuerdas que el área que teníamos para nuestra gaveta era de 61 centímetros o 610 milímetros, como quieras decirle, pues? Y que sabiendo esto habíamos dividido entre 3. Y fíjate que lo que estamos llevando realmente a la fabricación de nuestro mueble sería que si ves la tapa inferior, su altura, incluida la luz, te indicamos que son 203 milímetros, la segunda 203 milímetros y la tercera, pues serían esos 203 milímetros más un milimétrico, que era ese punto 33333 que habíamos hablado en ese momento. Mi amigo Víctor La Carpintería, ahora te voy a dar un dato que es muy importante porque no hemos terminado con esto de cómo hacer un gavetero correctamente. Y el dato importante que te voy a dar se refiere a que tú tienes que tener ya planificado totalmente los cortes de tu mueble. La idea no es que estés improvisando y adaptando, recortando piezas porque no calculaste exactamente. Y aquí viene un error que es muy recurrente en muchos carpinteros que lamentablemente son profesionales pero no toman en cuenta algunas cosas y tienen que luego estar improvisando a la hora de armar. ¿Este error cuál es? El que jamás, anótate esto en la mente, jamás puede ser el mismo ancho el de el cuerpo o estructura de tu mueble y el de la tapa de la gaveta o el de una puerta. De cualquier módulo, siempre va a ser un poquito menos ancho tanto la tapa de cualquier gaveta como la puerta que esté en ese módulo. En nuestro caso, las tapas de gaveta miden 2 milímetros menos por lado que el ancho total de nuestro mueble. Si recuerdas, nuestro mueble medía 600 milímetros de ancho, por lo tanto, las tapas de gaveta van a medir 596 milímetros de ancho para que tengamos ese pequeño espacio de 2 milímetros a ambos lados. ¿Y para qué es ese espacio? Para que en el caso de nuestro mueble puede estar funcionando de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener ningún mueble al lado. Pero en el caso de un closet, armario, vestier o en un mueble de cocina que suele tener varios módulos funcionando uno al lado del otro, vas a tener gaveteros que están al lado de otros o al lado de puertas. Y esa tolerancia de esos 2 milímetros, tanto en puertas como en tapas de gavetas, nos permiten hacer ajustes que eviten que tropiecen al abrir y cerrar las puertas o las gavetas. También es muy importante que recordemos que, obviamente, el cajón interno va a estar centrado con respecto a la tapa de la gaveta. Y aquí es cuando viene un dato que yo considero crucial, que yo te recomiendo que la tapa de la gaveta tenga 30 milímetros o 3 centímetros de diferencia con respecto a la parte de arriba de lo que va a ser la parte de arriba del cajón internamente. Y sabiendo esto, vemos que lo que define la altura de nuestro cajón interno es realmente la tapa, teniendo esa diferencia de 6 centímetros para que te queden 3 centímetros arriba y 3 centímetros abajo y esté totalmente centrada tu pieza.
Por eso la tapa de nuestra gaveta mide 20 centímetros y restándole 3 arriba y 3 abajo, pues la altura de los listones internos de nuestro cajón son 14 centímetros. ¿Por qué es esto? Para que puedas sujetar el cajón y la tapa de la gaveta con una prensa mientras ingresas los tornillos que unen la tapa de la gaveta al cajón, para evitar que te bailen las piezas mientras estás haciendo la unión con tu tornillo. Recuerda que te recomiendo que si utilizamos material de 18 milímetros de espesor, utilices un tornillo de 6 por 1 1/8 de pulgada para unir estas piezas. Te aconsejo darle un pantallazo a esta gráfica que ves aquí, en la que te resumo tanto las alturas de colocación de las correderas en el lateral de tu mueble, como donde puedes ver un análisis breve donde tenemos los 10 centímetros, que es lo que vemos de nuestro rodapié, y luego vas a ver los 3 centímetros que están tanto en la parte de arriba como de abajo del cajón, que es la diferencia que te acabo de decir que coloques en la altura de la tapa de tu gaveta. Y por supuesto vas a ver que entre la primera y segunda gaveta tenemos 3 milímetros de luz, igual entre la segunda y la tercera, y en la parte de arriba nos quedaron los 4 milímetros que vimos del resultante del dividir el área que teníamos para colocar esas gavetas. Gracias por acompañarme hasta este momento del video. Recuerda que si tienes cualquier duda también puedes consultarme a través de mi servicio de asesoría a distancia, donde por un precio muy módico te voy a dar asistencia completa en el diseño del mueble que tú requieras. Puede ser un gavetero, puede ser cualquier otra pieza, y es sumamente fácil de ejecutar porque te voy a dar todas las medidas de todas las piezas para que armes tu mueble, y te voy a acompañar con 3 videollamadas antes, durante y antes de finalizar la ejecución de tu proyecto de carpintería. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Dale me gusta, comparte y déjame tu comentario en este video. No te olvides de activar las notificaciones para que YouTube te indique cuando tenemos un nuevo tutorial para ti, y por supuesto suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video.